Hola a todos, en este segundo vídeo dedicado a los amplificadores de potencia vamos a estudiar los amplificadores de potencia clases B, AB, C y D. Los amplificadores C y D son un poco especiales y lo comentaremos también al final de la presentación. Recuerdo que uno de los grandes problemas que vimos en la primera parte de esta presentación de amplificadores de potencia era que los amplificadores clase A, que estudiamos en su momento, tienen un rendimiento relativamente bajo. El amplificador clase B hace uso de una estructura llamada estructura en contrafase o en push-pull. Usa dos transistores, por tanto, bipolares idénticos, lo cual ya es mucho decir, encontrar dos transistores bipolares idénticos de tipo NPN y otro PNP, como se muestra en la figura de la parte inferior izquierda. Esto hace que en un instante de tiempo solo uno de los transistores conduce cuando el otro está cortado. Si nos fijamos en la figura, la señal de entrada que hemos representado mediante un generador de corriente de entrada hace que, a efectos de señal, si esa corriente es cero, ambos transistores están cortados y no hay consumo de energía en los transistores. Por el contrario, si esa corriente es mayor que cero, solo el transistor T1, NPN conduce y T2, PNP está cortado. Y en el caso de que esa corriente de entrada fuera menor que cero, ocurre al contrario, el transistor T1 está cortado y el T2 está en conducción. Nunca conducen ambos transistores a la vez y es por esa razón por la cual los amplificadores de potencia clase B van a tener un rendimiento mucho más eficiente. Tanto más si vemos cómo se comporta a efectos de continua este amplificador. Efectos de continua, el circuito equivalente lo tenéis en la parte derecha de la diapositiva, en la cual veis que ninguna de las dos bases de los transistores T1 y T2 están polarizadas, razón por la cual los dos transistores están cortados. Eso significa que la corriente de colector en ambos transistores es cero y que la tensión colector-emisor del punto de trabajo para efectos de continua de los transistores es VCC. Es decir, en continua los transistores tampoco consumen energía. Si representamos las rectas de carga en continua sobre las curvas características, en la parte superior representamos las curvas características de transistor 1 NPN, vemos que es completamente perpendicular al eje de abscisas y que el punto de trabajo está sobre el propio eje de abscisas, es decir, a efectos de continua el transistor T1 está cortado. Pero si nos fijamos en la parte inferior de la figura, donde representamos la recta de carga en color rojo para el transistor T2, vemos que también es perpendicular al eje de abscisas y que por tanto el punto de trabajo de ese transistor a efectos de continua también es con el transistor cortado, con lo cual no hay consumo en corriente como decíamos anteriormente. He representado los dos transistores con las dos familias de curvas para que veáis un poco en conjunto cómo funcionan o cómo se comportan los dos transistores simultáneamente. La conclusión es que nunca van a conducir ni en alterna y por supuesto tampoco en continua los dos transistores simultáneamente. A efectos de señal podemos analizar uno u otro transistor, pero no los dos a la vez, puesto que los dos no van a funcionar simultáneamente. Si suponemos que la corriente de entrada es mayor que cero, solo el transistor T1 estará en funcionamiento, estará en su zona activa, estará amplificando, y el circuito equivalente lo tenéis en la parte superior izquierda de la figura. Podemos deducir fácilmente que la recta de carga en alterna es VCE igual a menos IC por resistencia de carga RSUL y que por tanto la pendiente de esa recta de carga alterna es menos 1 partido por RSUL. La dibujamos sobre las curvas características de T1 en la parte superior y hacemos lo propio cuando I sub E de T es menor que 0. En este caso es T2 el que está en conducción, en zona activa y por tanto la recta de carga es exactamente la misma, el circuito equivalente es exactamente el mismo y la pendiente es menos 1 partido por RSUL de la misma manera que antes. Esto, por tanto, nos lleva a la representación que tenéis en la figura y sobre la cual podemos ver cómo se comportan ambos transistores. Bueno, en este caso de esta figura no he dibujado las curvas características de T2 porque las haría en el dibujo, pero están presentes naturalmente. Bien, con las dos rectas de carga en alterna para ambos transistores, vemos que la tensión colector-emisor de ambos transistores puede variar en función de la señal de entrada y en este caso, rayado en azul tenemos cuando el transistor T1 está de conducción, el transistor T2 está cortado y rayado en rojo cuando el transistor T2 está en conducción y T1 está cortado. Dado que no puede haber una tensión colector-emisor en ningún caso mayor que VCC, y por tanto, porque sería la zona de corte y por tanto tenemos estas curvas a efectos de señal, estas curvas características.
Podemos hacer un análisis del consumo en corriente de la fuente de alimentación en alterna, ya sabemos que en continua no, porque ambos transistores están cortados en el punto de trabajo, y lo que vamos a hacer es, en el llamado semiciclo positivo, cuando I sub E de T está en su semiciclo positivo, T sub 1 conduce, T sub 2 está cortado, y la corriente que entrega la fuente es I sub C1, cuyo valor máximo es I sub M1. Y para el transistor T sub 2 podemos hacer lo propio, y es cuando la corriente de entrada es negativa, es T sub 2 el que conduce y T sub 1 está cortado, y entonces la corriente que entrega la fuente es I sub C2, siendo su valor máximo I sub M2. Bien, la representación gráfica la tenéis ahí, y de la cual podemos obtener cuál es el valor medio de la corriente entregada por la fuente y por tanto de la potencia media, como aparece en la figura, las ecuaciones de la figura, y vemos que el valor medio de la corriente que entrega la fuente es 2 veces I sub M partido por pi, y el de la potencia es 2 veces VCC por I sub M partido por pi. Ahora podemos ver también cuál es la potencia media en alterna en la carga. En continua no hay consumo, puesto que está la carga desacoplada con el condensador correspondiente, y vemos que podemos obtener el valor medio de la potencia de la carga para un transistor, que lo tenemos ahí como I sub m al cuadrado por R sub L partido por 4, y multiplicamos por 2, puesto que hay dos transistores con el mismo valor medio de la potencia entregada a la carga. Lo que pasa es que no funcionan, como sabemos, los dos a la vez, sino alternativamente. Bien, la potencia máxima sería cuando V sub m fuera VCC, es decir, si queremos aprovechar el rango dinámico de ambos transistores, cada uno en su semiperiodo, el valor máximo de V sub m sería VCC, y por tanto ahí tenemos la potencia media máxima, por decirlo así, o extrema de la carga, y el rendimiento máximo lo podemos obtener con ese cociente que tenéis en la ecuación final, y vemos que el rendimiento ha subido al 78,5% si lo comparamos con los amplificadores de clase A. También podemos ver cuál es la potencia disipada en los propios transistores, y para eso pues lo que hacemos es hallar la diferencia entre la potencia entregada por la fuente de alimentación y la potencia disipada en la carga, cuya expresión tenemos ahí, y derivando para obtener el máximo vemos que la máxima potencia disipada en los transistores cuando están en su zona de conducción, que ya sabemos que es alternativamente uno u otro, nunca los dos a la vez, pues es 2 por VCC partido por pi por R sub L. Bien, el gran problema de estos amplificadores de clase B es que, aunque los transistores T sub 1 y T sub 2 fueran idénticos, estén pareados, que se dice, y sus corrientes en el punto de trabajo y sus tensiones fueran idénticas, sin embargo, VB1 y VB2, las tensiones base emisor de ambos transistores, tienen tensiones de umbral V sub T, que si representamos en unas curvas simultáneas de ambos transistores, vemos que hay una zona entre ambas tensiones de conducción para ambos transistores en los cuales ninguno de los dos conduce. Estoy pensando en alterna. Si en alterna la señal que quiero amplificar entre los dos valores de V sub T, suponiendo que fueran idénticos, pues hay una zona en la cual ninguno de los dos conduce en realidad. Esto nos lleva a lo que se llama la distorsión de cruce. Si representamos esa variación de la tensión base emisor, en azul la del transistor T sub 1, en rojo la del transistor T sub 2, variaciones de la tensión base emisor, vemos que la corriente de base pues no sigue las evoluciones perfectamente sinusoidales de la tensión base emisor, sino que hay una zona, un tiempo en el cual ninguno de los dos transistores está en conducción porque no superamos los valores umbrales de conducción. Y por tanto, la corriente de base que obtenemos es una corriente de base con lo que se llama distorsión de cruce. Bien, este es el gran inconveniente de los amplificadores de potencia de clase B, la distorsión de cruce. Pero, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Pues lo que se hace en los amplificadores de clase AB, y es modificar el punto de trabajo para que tengan exactamente el mismo punto de trabajo sobre el eje de abscisas. Hemos desplazado la curva del transistor T sub 2 hacia la derecha de tal manera que coincida el punto de trabajo con las tensiones umbrales de ambos transistores, y lo que conseguimos es que efectivamente en los dos transistores en conjunto, la representación gráfica de la corriente de base de ambos transistores en función de su tensión base emisor es casi lineal, o prácticamente lineal. Por eso ya no se produce distorsión de cruce, o no se produce en la medida en que ocurría en el amplificador clase B. En el amplificador clase AB tratamos de solucionar este tema. ¿Cómo lo conseguimos? Pues
a través del circuito que tenéis en la parte inferior izquierda. Se añaden dos diodos y dos resistencias de polarización RB1 y RB2 para conseguir el mismo punto de trabajo Q. Es decir, el consumo en continua no es nulo, porque ahora hemos desplazado la curva de T sub 2 hacia la derecha, hacia el valor de V sub T del transistor T sub 1 y por tanto no es nulo, siempre hay consumo en continua, pero el precio que pagamos, este precio que pagamos lo tenemos compensado porque no hay distorsión de cruce. Pues bien, su rendimiento, por tanto, al haber consumo en continua, es menor que el de clase B, está entre el 50 y el 75%, nunca vamos a llegar al 78,5% que veíamos en clase B, pero es un circuito más real, sin distorsión de cruce, y para algunas aplicaciones, como pueden ser amplificaciones de audio, pues es mucho más adecuado. Fijaos en el circuito, las dos bases del transistor reciben una tensión que es la tensión de entrada más la tensión de conducción de un diodo, y la diferencia de potencial entre ambas bases es 2 veces V sub T. De esa manera conseguimos solucionar la distorsión de cruce. En los amplificadores de potencia clase C, lo primero que deberíamos de decir es que bueno, no es en sentido estricto un amplificador de potencia como tal. Es un amplificador que se utiliza en radiofrecuencia de los sistemas de telecomunicación, nunca en audio, en baja frecuencia. Se llaman también amplificadores sintonizados y de banda estrecha, ahora veremos qué es esto. Y como amplificador clase C que es, circula corriente por el dispositivo activo durante menos de un semiperiodo de la señal de entrada de prueba. Es por esta razón clase C, aunque en sentido estricto no es un amplificador de potencia. Por tanto, se denomina sintonizados porque su ancho de banda es muy estrecho, o de banda estrecha porque su ancho de banda es muy estrecho. Están sintonizados a una determinada frecuencia, es decir, su comportamiento como amplificador está prácticamente digamos, relacionado con una única frecuencia, y por esa razón se llaman sintonizados y de banda estrecha. Si nos salimos de esa frecuencia de la señal de entrada, es distinta a esa frecuencia a la cual está sintonizado, el amplificador ya no tiene la misma ganancia y no amplifica tan bien como debería. ¿Cómo conseguimos esto? Pues polarizando el colector. Como veis en la figura, ese circuito es en emisor común. El colector tiene un circuito resonante, un circuito tanque resonante, y la frecuencia de resonancia debe coincidir, F sub 0, con la frecuencia de la señal de entrada para conseguir la máxima ganancia, la máxima amplificación. Esa frecuencia, como veremos a continuación, es 1 partido por la raíz cuadrada del producto de L por C más C sub OE, siendo C sub OE la inversa de la capacidad, es la capacidad parásita de salida del transistor, con parámetros Y sería I sub OE, y su inversa, como digo, es esa capacidad C sub OE. Pues bien, como es el modelo con parámetros Y, que son los que se suelen utilizar para alta frecuencia, no para potencia, ya digo que no es exactamente un amplificador de potencia, pues lo tenéis ahí con parámetros Y, que es el más frecuente en amplificadores de alta frecuencia. Lo que vemos es que el circuito resonante en realidad está formado, sí, por el condensador y la bobina que polarizaban el colector del transistor, pero también por I sub OE, que como digo es una admitancia, es el inverso de la capacidad parásita C sub OE. También la resistencia de carga R sub L aparece ahí. Este es el circuito de efectos de señal, pero lo que ocurre es que a la frecuencia de resonancia, es decir, si la señal de entrada tiene la frecuencia F sub 0, la frecuencia de resonancia que veíamos en las dos diapositivas anteriores, lo que ocurre es que el circuito tanque resuena y los efectos capacitivos inductivos están compensados y se queda el circuito que tenéis en la figura, donde solo hay la resistencia R sub L. Es ahí, en ese punto y para esa frecuencia, donde tenemos la ganancia máxima, cuya representación lo tenéis en la parte inferior. También vemos que, o podemos demostrar fácilmente, sacando la expresión de la impedancia del circuito tanque y en conjunto con R sub L, que si nos movemos, o la frecuencia de la señal de entrada se mueve hacia frecuencias bajas, o sea, bajamos por debajo de omega sub 0, la ganancia disminuye porque empieza a aparecer un marcado efecto capacitivo, la fase
de la ganancia ya no sería 0 grados, sino que estaría más cerca de 90 grados, como efecto inductivo que es, y si nos movemos hacia la derecha, para frecuencias mayores que omega sub 0, es decir, que la señal de entrada tuviera una frecuencia mayor de omega sub 0, lo que ocurre es que también la ganancia disminuye, además disminuye, como en el caso anterior, de forma drástica, y empieza a aparecer un comportamiento eminentemente capacitivo, como tenéis en la figura, y la fase tiende a menos 90 grados. Esta es la representación y por esa razón se dice que es un amplificador de banda estrecha porque su máxima ganancia la tiene justamente en la frecuencia omega sub 0. Y se llama de banda estrecha, como decíamos antes, cuando el ancho de banda es menor o mucho menor que el 10% aproximadamente de omega sub 0. Bien, luego están los amplificadores de potencia de clase D. Este sí es un verdadero amplificador de potencia, se utiliza fundamentalmente como amplificador de audio. Su filosofía de diseño y estructura es completamente distinta a los estudiados anteriormente, en las clases A, B y AB. Se usa para aplicaciones que requieran una alta eficiencia energética, incluso para potencias elevadas, dado su bajo consumo, por ejemplo, como equipos de audio portátiles, reproductores de audio digitales, teléfonos móviles, Internet de las cosas, etc. Tiene un rendimiento altísimo, del 90%, y un pequeño tamaño, y por tanto, como decía, es ideal para equipos portátiles. La estructura, no es exactamente un circuito real, por lo que comentaré después, pero la estructura es la que tenéis en la figura. Vemos que tenemos un oscilador de onda triangular, por cierto, de los osciladores nos ocuparemos en un tema posterior, que me genera una señal triangular de frecuencia cumpliendo la condición de Nyquist al menos 2 veces, o mayor igual que 2 veces la frecuencia de la señal de entrada, que la tenéis en la parte superior, en la parte inferior de la figura. Y esas dos señales las introducimos en un comparador sencillo, en este caso es un comparador muy simple, probablemente no es el mejor comparador del mundo, pero es, como digo, es un esquema, con objeto de generar una señal PWM o por modulación de anchura de pulso. Claro, lo que hace el comparador es comparar esa señal triangular con una señal de entrada y según la amplitud de la señal de entrada, esa señal PWM dura más a nivel alto o menos a nivel alto, lo que es lo mismo, tiene un ciclo de trabajo distinto en función de la evolución de la señal de entrada V sub dt. Esto se lleva a 2 drivers de 2 MOSFET de potencia, uno de canal N y otro de canal P, y de esa manera lo que estamos haciendo es llevando una corriente relativamente elevada, o bastante elevada, de la fuente de alimentación, dependiendo del MOSFET que esté conduciendo, hacia el altavoz, hacia la carga, que en este caso representa como un altavoz. El bobina y el condensador que aparece en el esquema es un filtro paso bajo que tiene una utilidad fundamental, como veremos a continuación, y que me permite filtrar la señal y que llegue lo más limpia y desprovista de ruidos y de distorsión hacia la carga, que en este caso es un altavoz. Pues bien, el amplificador clase D se dice que es un amplificador digital o de conmutación. Como veis, su estructura pues, no responde a ninguna de las que hemos visto anteriormente. También, como decíamos, la señal de entrada se modula por anchura de pulso, PWM, lo que permite controlar el corte y la saturación de ambos dispositivos de potencia de tipo MOSFET, es decir, la conmutación de los dos transistores canal N, el de la parte inferior, o canal P, el de la parte superior, y solamente disipan energía durante las transiciones, dado que esos dos transistores en esa zona en la cual hay un momento en que pueden estar conduciendo ambos transistores de potencia, eso que se llama la zona de posible latch-up de los dos transistores MOSFET. Eso está absolutamente bien diseñado en muchas aplicaciones y no tiene mayor problema, pero sí ocurre que hay un pico de consumo en la fuente de alimentaciones. Imaginaos que los dos transistores durante un tiempo muy corto consumen energía. Claro, la energía es muy pequeña, pero el pico de corriente es relativamente grande. Y el filtro pasivo formado por la bobina del condensador es un filtro paso bajo que me permite recuperar la señal amplificada. ¿Esto por qué se hace? Porque la señal PWM que estamos introduciendo lo que hace es que en el dominio de la frecuencia, como estudiaremos en su momento, es una función sinc. Y lo que nos interesa de esa función sinc, que se extiende hasta el infinito en el dominio de la frecuencia, lo que nos interesa es el armónico principal, es el único que nos interesa. Lo demás es distorsión armónica. Por tanto, un filtro paso bajo me va a permitir recuperar solo
o en la medida de lo posible, solo el armónico principal. Esa es la utilidad de este filtro. ¿Qué otros comentarios finales podemos hacer? Dado que la señal PWM, como decía, que entra en el filtro antes de la carga, se obtiene conmutando los MOSFET, todas las perturbaciones presentes en la fuente de alimentación se trasladan a la carga. Por eso es tan importante hacer un buen diseño de la fuente de alimentación, sobre todo en equipos portátiles. También se puede realizar una realimentación negativa entre antes o después del filtro LC de salida hasta la entrada de la señal para compensar dichas perturbaciones mediante un preamplificador. ¿De qué se trata esto? Pues se trata de ver qué perturbaciones le llegan a la carga procedente de la fuente de alimentación e intentar compensarlos con un preamplificador de la señal USB-DT. El filtrado LC es paso bajo, lo que no impide que alguno de los armónicos no deseados que contiene la señal PWM, recordad que es una función sync y por tanto se extiende hasta frecuencias muy elevadas, pues esa distorsión armónica llegue a la carga. Bueno, el filtro LC, pues probablemente no es el mejor filtro del mundo, es un filtro pasivo, pero elimina parte de esta distorsión armónica. A veces también los armónicos no deseados de toda esta distorsión armónica que está siempre presente, se puede despreciar y no hacer ningún tipo de ajuste, porque la buena noticia es que los armónicos, los armónicos múltiplos del armónico fundamental tienen una amplitud cada vez más pequeña y en algún caso a partir del quinto armónico puede ser despreciable. Pero si queremos alta calidad en el audio, por ejemplo una aplicación como audio, es necesario minimizar el efecto de la distorsión armónica y de nuevo se puede controlar el valor del ciclo de trabajo de la señal PWM, modificando ese preamplificador que os decía antes, modificando, digamos, la duración, la amplitud de la señal de entrada, lo que me va a permitir es modificar el ciclo de trabajo de la señal PWM y así hacer más fácil el trabajo del filtro y quedarnos solamente con el armónico que interesa. Bueno, como veis es un amplificador un poquito distinto, pero es un amplificador que se utiliza mucho en audio de cierta calidad. Pues muy bien, lo dejamos aquí y espero que os haya gustado y os remito a la siguiente pregunta.